Bien, muy buenas noches, Andrés, Javier, Juan, Leonardo y Steven, los hasta ahora presentes en este tercer encuentro sincrónico. Esperamos pues que en los próximos minutos se integren más compañeros. Entonces, como siempre, estamos reunidos aquí para llevar a cabo nuestro tercer encuentro sincrónico programado para hoy 6 de mayo, 8 pm, ¿cierto? Bueno, vamos a, si hay dudas, inquietudes sobre el elemento de competencia 3, poro 3 y trabajo 2, pues estarán resolviendo. Es como la intención que tenemos por esta noche. Estamos ya desarrollando lo que es el elemento de competencia 3 o unidad 3, que es lo mismo, que tiene que ver con el concepto de programación modular. Y eso tiene que ver con aplicar ya funciones, procedimientos, parámetros y el manejo de variables globales y locales. Entonces, sobre esto yo espero que ya hayan leído y la idea es hacer un primer acercamiento a lo que es la programación modular. Pues algunos ya tienen conocimiento, pues programan, trabajan en varios lenguajes como Java, como C#, .NET, Python, etc. Donde se trabaja pues por métodos. Entonces la idea es que vamos a desarrollar este encuentro para abordar específicamente este tema y despejar cualquier duda e inquietud que tengan respecto a la temática. Entonces, quizás quiero empezar mirando lo que tiene que ver sobre el enunciado del trabajo 2, porque es donde nos vamos a concentrar. Y para mirar específicamente esta parte que está aquí. Dice, desarrollar el algoritmo en PCI de acuerdo con el problema realizado en la actividad 2 y aplicando programación modular. Pues todavía estamos desarrollando esa actividad, ¿cierto? Ya yo no me acuerdo si la realimenté. Vamos a mirar aquí y ya reviso si esa actividad 2, yo creo que está para desarrollar, está para el 12, correcto, pero como es el análisis del problema, pues no me voy a dedicar a trabajarla, ¿cierto? Porque el análisis pues ya hemos venido trabajando en los encuentros anteriores. Ahora quiero ir avanzando porque tenemos dos encuentros programados, el de hoy y el del próximo lunes, sobre lo que tiene que ver la programación modular. Entonces, la idea es que hay que tener en cuenta que una función o subproceso solo realiza una única actividad o tarea. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En el algoritmo principal no se deben hacer lecturas de datos ni visualización de información de forma directa, sino a través de funciones y subprocesos, o funciones o subprocesos, que es lo mismo. Los datos de entrada deben capturarse a través de funciones o subprocesos. La entrada de datos se debe validar para que solo permite el ingreso de datos, bueno, aquí hay una redundancia, permitidos. Por ejemplo, si se va a ingresar una nota, solo debe permitir valores entre 0 y 5. Por fuera de este rango, pues se debe informar al usuario de un mensaje de no válido como dato ingresado. No se debe hacer uso indiscriminado de parámetros por referencia porque sobrecargan la memoria del PC. Entonces, ahorita veremos esa parte. En el algoritmo principal no se debe realizar ningún tipo de validación con el condicional sí o según. Estas validaciones se deben hacer específicamente en funciones. En el algoritmo principal no se debe hacer lecturas de datos de forma directa con la sentencia leer.
sino que se deben hacer a través de funciones o subprocesos. No debe existir ningún proceso. Estos se deben diseñar a través de funciones o subprocesos. En una función o subproceso no debe coexistir ingreso de información, lecturas de datos, procesos y salidas. Recuerden que una función o subproceso realiza una sola actividad o tarea. Las funciones o subprocesos se deben diseñar lo más general posible que permitan ser utilizadas en un algoritmo varias veces, mediante el llamado con diferentes parámetros. En el ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a aplicar todo esto. Todos esos criterios tan específicos en el enunciado del trabajo 2, que es el mismo enunciado del trabajo 1, perdón, de la actividad 2, solo que están desarrollando el análisis en este momento. Vamos a poner todo esto en práctica y lo vamos a tener en cuenta en la valoración de dicho trabajo. Bien, para empezar entonces, nosotros hemos venido trabajando con este ejercicio que hicimos en el encuentro sincrónico 1, luego en el 2, creo que hicimos este algoritmo, sí, chat 2, donde lo resolvimos, ¿cierto? Y la idea es que hoy, en el chat 3, vamos a desarrollar el mismo ejercicio, pero ahora bajo el concepto de programación modular. Esta inducción pues se hace con el propósito pues de hacerle una aplicación a todos aquellos que no tengan conocimientos sobre programación, incluso orientado a objetos, y con esto pues damos esos primeros pasos. Entonces este era el análisis que habíamos desarrollado en el encuentro sincrónico 1. Entonces, una de las características que nos dice es que todos los datos de entrada los debemos capturar a través de funciones o subprocesos, ¿cierto? Cuando programamos modularmente, como en este caso, tenemos que tener en cuenta, como dice este criterio, se me perdió. Tener en cuenta que una función de proceso en un algoritmo principal no debe existir. Datos de entrada, no, eso está al final. La función o su proceso debe ser diseñada lo más general posible que permitan ser utilizadas en un algoritmo varias veces. O sea, intentando hacer la reutilidad de código mediante el llamado con diferentes parámetros. ¿Cómo es posible hacer eso? Miren, estando en el análisis del problema, yo puedo mirar todos esos procesos, por ejemplo donde tengo el número de estudiantes más 1, tengo número de mujeres más 1, tengo este otro número de hombres más 1, número de mujeres menores más 1, los hombres menores tienen la misma estructura. Si nosotros vemos todos estos procesos que acabo de resaltar ahora, los podemos agrupar en uno solo, con manejo de parámetros. Pero aún más, ¿qué vemos aquí? Tiene suma de un valor más una constante 1, ¿cierto? Siempre. Incluso podemos incluir allí esta, porque a la larga, ¿qué estoy haciendo? Sumando una edad a una variable. Estoy sumando dos valores. Estructuralmente tienen la misma forma. Una variable. Símbolo más, una constante 1, un valor edad. Pero tienen la misma estructura, o sea que también las puedo unir en una sola. Esta tiene la misma estructura. Incluso la suma de edad del curso tiene la misma estructura.
¿Sí ven? Entonces, toda esta que he resaltado, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos los puedo hacer a través de una única función o subproceso. ¿Eso quién me lo dice? El análisis. Si no tengo el análisis, pues no lo puedo saber. ¿Cierto? Ahora, miremos esta. Una, la división de un valor entre otro valor. Estas tres las vamos a resaltar de un color distinto, pongámosle verde. Tienen la misma estructura, las puedo unir. Estas dos las puedo unir, tienen la misma estructura, miren. Multiplico una variable por 100 y la divido entre otra variable. Entonces, realmente, ¿cuántas necesito? 3. Solo 3 funciones para desarrollar todos estos procesos que tengo aquí. ¿Y cómo lo puedo hacer? Repito, analizando los distintos procesos y agrupándolos. Entonces, lo que tengo resaltado en amarillo son una sola función. Los que tengo en verde son otra, y lo que tengo en este otro verde más opaco es otra función, perdón. Entonces necesitaría 3 funciones únicamente para poder desarrollar mi algoritmo. Eso lo hago a partir del análisis del problema. Es decir, que le estamos viendo otra utilidad más al análisis del problema. Para los que no están familiarizados o no les gusta, vienen con unas malas prácticas de hacer el programa sin hacer el análisis, pues ahí radica la importancia de esto, porque esto nos permite hacer un código limpio sin redundancia. Bien, hecho esto, vamos a tratar de ir a la práctica. Entonces aquí tengo el encabezado. Bueno, aquí tengo 3 funciones ya declaradas: leer valor, leer cadena y leer carácter. Estas funciones pues las tengo allí porque se van a utilizar siempre en cualquier algoritmo que hagamos, porque vamos a tener que ingresar datos. Ahora, los que tienen por costumbre definir datos como reales o enteros, entonces les va a tocar definir una variable leer entero, perdón, una función leer entero y una función leer real, para que tengan 2 variables distintas. Pero como en esto lo hacemos de forma libre o flexible, que es la configuración, pues no necesito definirla. Ya pues cuando se vaya a un lenguaje de programación específico, entonces ahí utilizamos ya las restricciones propias del lenguaje. Bien, entonces trato de explicar cómo se elabora una función. Tiene nombre, la palabra clave o reservada función, la variable de retorno, en este caso se llama val, el símbolo de asignación y el nombre de la variable, en este caso leer valor, y entre paréntesis 3 parámetros, uno que se llama MSE, LI y LS. Realmente esto significa mensaje, límite inferior y límite superior. Ese es el encabezado de la función. Luego aquí aplico un ciclo repetir, se muestra una línea en blanco, se visualiza el mensaje. Este MSE es lo que recibimos en este parámetro, se lee val, que es la variable que vamos a retornar, y luego se valida con el condicional si valor es menor que el límite inferior, este valor que recibimos aquí, o es mayor que el límite superior, este valor que recibimos aquí. Entonces nos va a mostrar un mensaje de error y dice que debe ser mayor o igual a lo que contiene LI y menor o igual a lo que contiene LS. Nos va a pedir que presionemos Enter para continuar, y cuando lo hicimos, pues sigue. Al llegar aquí, valida que si valor es mayor o igual que LI y valor es menor que LS,
entonces se sale. De lo contrario, vuelve a venir aquí a repetir todo el proceso. Es decir, que no podemos salir del ciclo hasta que no ingresemos un valor que esté en el rango LI, LS. Para el caso de leer cadena, lo que vamos a validar es que la cadena no esté en blanco. Y eso lo hacemos con comillas dobles. Abro y cierro comillas dobles. Y va a tener exactamente la misma estructura. Y para el caso de carácter, aquí está programado para leer S o N. Lo vamos a modificar un poco, porque en el ejercicio, ¿qué datos tenemos? Tenemos la identificación, el nombre de estudiante, el apellido, la edad y el sexo. Entonces necesitamos leer el sexo, y el sexo lo estamos trabajando como M de masculino y F de femenino. Entonces vamos a estructurar un poco la función de leer carácter para que me reciba, además del mensaje, me va a recibir C1 y C2. C1 sería el carácter 1 y C2 sería el carácter 2. Es decir, M y F, o F y M, independiente del orden. O cuando quiera continuar, es decir, quiere continuar e ingresar más datos, sí o no, sería S y N. Entonces le vamos a dar aquí. Si mayúscula de carácter es diferente, y ya voy a quitar esto de C1, y mayúscula de carácter es diferente, ya no voy a decir N, sino de C2, entonces error debe ser igual, error debe ingresar, este lo voy a modificar un poco, ya no es S o N, debe ingresar C1 o C2, ¿cierto? Para decirle que cuáles son los caracteres. Si hablamos de sexo es M o F, y si hablamos de sí o no sería S o N. Y aquí hasta que mayúscula de carácter sea igual, y borro a C1, o mayúscula de carácter sea igual a C2. Sí. Y con eso ya nos sirve la función para leer un carácter cualquiera, y lo vamos a validar para que esté uno u otro, o sea que acepte hasta 2 caracteres. Si necesitamos una función más amplia, entonces tendríamos que modificarla, que sea para ingresar distintos caracteres. En este caso va a ser para masculino M, femenino F, sí o no. ¿Sí? Son los caracteres que vamos, pero van por pareja, M o F, S o N. Listo. Entonces tenemos ya diseñadas esas funciones, se pueden copiar, se pueden pegar a cualquier algoritmo que vayamos a hacer con funciones, porque siempre van a ser las mismas. No hay necesidad de que las volvamos a diseñar, porque ya están hechas y las podemos reutilizar tantas veces en cada algoritmo que necesitemos. Bien, yo voy a ir guardando aquí. Este ejercicio lo vamos a guardar como siempre aquí en el escritorio inicialmente. Y voy a decir que este es el chat 3. Y es un archivo de pseudocódigo. Listo. Partiendo de eso, pues, ahora si tienen alguna pregunta, porfa me la indican. Yo siempre voy a estar atento. De momento vamos aquí a mirar el correo, a ver si a veces me escriben durante el chat y no me doy cuenta, pero bueno, hoy no hay nada todavía. Bien, vamos bien. Entonces vamos a tratar de resolver el ejercicio, teniendo en cuenta el análisis, incluso lo que habíamos hecho en el encuentro anterior, en el chat anterior, donde desarrollamos para ir comparando. Pero antes, yo quiero explicarle un poco lo que es
un parámetro por valor y un parámetro por referencia. Vamos a crear aquí una pequeña función para explicarle eso. No va a formar parte del ejercicio como tal, pero es para explicarle. Y la voy a llamar así, parámetros. Esta función va a tener una variable par. No, mejor dicho, nada. No me va a devolver nada. La voy a dejar sin nada. Así parámetros. Para tratar de explicarles lo que necesito hacer. Entonces, aquí voy a colocar, yo voy a decir aquí valor 1, coma, y voy a decir por referencia valor 2. Aquí voy a decir que auxiliar le voy a asignar el valor 1. Auxiliar le voy a asignar el valor 1. Al valor 1 le voy a asignar el valor 2. Y al valor 2 le voy a asignar auxiliar. Listo. Supongan eso, que a parámetros, a la función parámetros, yo tengo dos parámetros. Valor, cuando no especifico, se asume que es por valor, pero yo aquí puedo decirle por valor. Pero si no se especifica, se sabe que es por valor. Entonces, el primero va por valor y el segundo va por referencia. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Los cambios que yo haga en esta función al parámetro valor 1 no se va a ver reflejado en el algoritmo principal. En cambio, lo que haga en el valor 2 sí se va a ver reflejado porque referencia permite que lo que yo modifique aquí se vea reflejado acá. Entonces yo voy a suponer que tengo una variable B1 a la cual le voy a asignar 10 y una variable B2 a la cual le voy a asignar 20. Son valores cualquiera. Entonces yo quiero llamar a parámetro. Entonces digo parámetro, que es el nombre de la función que he desarrollado, parámetros. Y parámetros está esperando dos parámetros, B1, B2. Si yo hago aquí la prueba de escritorio, vamos a hacerla pequeñita aquí en un bloc de notas. Si yo hago la prueba de escritorio aquí, entonces yo tengo que A1 es igual a 10 y que A2 es igual a 20, ¿cierto? Fueron los valores que dimos aquí, B1, perdón. B2. Bien, acá digo que la función parado recibe val1. ¿Quién es val1? Es B1. Es decir, que val1 es igual a lo que tiene B1, es decir, 10. Y valor 2 va a ser igual a B2, es decir, igual a 20. ¿Por qué eso? Porque están en el mismo orden. Así como yo los paso aquí, B1, B2. Resulta que val1 lo recibe a B1 y val2 recibe a B2. Ok. Entonces luego dice que auxiliar es igual a valor 1, es decir, a 10. Luego me dice que valor 2, valor 1 igual a valor 2. Es decir, que se pierde 10 y ahora vale 20, ¿cierto? Y que valor 2 es auxiliar, es decir, que ya no es 20, sino que es 10. ¿Qué he hecho? He intercambiado
los valores de la variable, ¿verdad? En la línea 52. Sí, gracias. Perfecto. Va al 1. Va al 1 o al 2. Muy bien. Entonces, lo que hemos hecho es intercambiar los valores. En este momento, B1 tiene 20 y B2 tiene 10. Vamos a ver si eso es aquí. Luego de esto, entonces yo voy a hacer, aquí primero voy a decir escribir y voy a decir B1 es igual B1, ¿cierto? Y escribir B2, B2. Listo. Ahora llamo aquí. Voy a decir escribir después de llamar la función. Llamar o invocar, eso es lo mismo. Y voy a repetir las dos líneas. Listo. Yo voy a guardar y voy a ejecutar mi algoritmo. Sintaxis error. Parámetros. ¿Qué me dice? Se esperaba, coma. Línea 56, el error lo tengo por acá abajo. Función, parámetro, valor 1 por valor. Ah, está invertido. Valor 2 por referencia. Valor 1. Se esperaba coma. O paréntesis. Creo que entonces valor es al revés. Por referencia. Valor 1, coma. ¿Qué es este error? No sé por qué me había dado 6. Cantidad de argumentos incorrectos para sus procesos parámetros. Como así. Parámetros. No veo dónde está el error, pero déjeme función. No creo que esté mal escrito. B1, B2, B1, B. Tengo un error aquí que no sé cuál es. Vamos a ver cuál es porque aquí alguien me está ayudando. Vamos a ver. Ese error de línea 6 es debido a que no puede ejecutar la línea 6. Sí. No son las variables. Sí, pero normalmente uno comete el error en las variables, pero no está en las variables, está acá abajo. Vamos a hacer una cosa. Índice. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, bueno, que yo tengo acá por parámetros, pero es que se me olvida. Formas, tipos, expresiones, estructuras de control, funciones y su proceso. Nombre de la función, argumento 1, argumento 2. Ejemplo. Vamos a ver aquí uno que tenga. Número por referencia. Primero la variable y después el tipo de parámetro.
Listo, o sea que como los tenía, sí estaba bien. Valor 1. Valor 1, valor 2 por referencia. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿no se supone que ahí en la función parámetro deben terminar las tres de auxiliar valor uno, debe terminar en punto y coma? No, porque yo tengo el a no ser. No, eso ve aquí en la configuración, cuando ustedes configuran el lenguaje, pero deja ver si de pronto lo que... Pero no, por eso me diera error arriba. Porque yo lo uso flexible. Sí, seguramente califiqué uno de los trabajos que viene con restricción y no me acordé de quitárselo. Listo, el error era eso. Por valor. Lo que sucede es que uno puede configurarlo restrictivo, donde sí al punto y coma, o no restrictivo, en este caso flexible. Yo lo dejo flexible porque aquí la idea no es una sintaxis de lenguaje específico, sino más bien aprender la lógica de programación. Entonces era porque acá en la configuración, en las opciones del lenguaje, estaba estricto, donde sí requiere del punto y coma, al estilo Java y C++. En cambio, en el flexible, que es este, no valida eso. Bien, ahora sí. Entonces lo que teníamos era esa opción configurada. Bien, si yo lo ejecuto, entonces miren que 10 y 20 y 10 y 10. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque como el primer parámetro es por valor, él no se le modifica su contenido. En este caso, yo le digo que valor 1 es val 2. Aquí, temporalmente, aquí es 20. Si quiere, lo podemos comprobar al hacer esto. Esto simplemente es para comprobar y explicarle. Aquí dice, voy a decir, en la función. Entonces, primero vamos a ver esto en la función y vemos que aquí sí los cambia. Luego, aquí el valor inicial, luego en la función y después de llamar la función. Entonces, mire, valor inicial 10 y 20. Perdón, pero aquí me quedó malo, pero vamos a corregirlo. En la función, aquí sería val 1 y val 2, que son los parámetros que estoy utilizando. Eso automáticamente debe corregirlo acá. Eso es, tengo 10 y 20. En la función lo cambia, 20 y 10, mire. Después de llamar a la función lo deja 10 y 10. Se pierde el 20, ¿cierto? ¿Por qué se da? Porque como el parámetro por referencia es valor 2, él sí guarda el cambio. En cambio, por valor, él lo deja intacto. Es decir, cuando yo lo llamo aquí y le digo parámetros y llamo B1 y B2 o envío B1 y B2, realmente el primer parámetro que está por valor, o sea B1, no sufre modificaciones y queda con 10. Y como al valor 2, o sea a B2, que lo recibe B2 acá, valor 2, ese sí está por referencia a lo que yo hago aquí, que es asignarle el valor de auxiliar, en este caso 10, ese sí lo afecta directamente. Entonces esa es la diferencia entre un parámetro por valor y un parámetro por referencia. Entonces podemos ver que esto que está aquí
lo que yo haga para valor 1 no lo afecta en el algoritmo principal. Siempre va a tener el mismo valor 10. Pero en cambio, para B2, como en el método, en este caso en la función, está por valor, lo que yo haga aquí, que asignarle ese valor, sí lo afectó. Entonces se ve reflejado cuando ejecutamos y podemos ver, estos son los valores iniciales, esto está en la función, están intercambiados, y esto, después de llamar la función, queda 10 y 10, finalmente. Entonces, esa es entonces la diferencia entre un parámetro por referencia y un parámetro por valor. Bien, no sé si queda claro o hay dudas. Una recomendación es que no podemos hacer un uso abusivo de este tipo de parámetros por referencia, porque congestionan la memoria. Todo lo que esté en memoria se duplica porque va a tener igual parámetro, o sea, queda B2 y queda valor 2. En cambio, por valor, cuando yo salgo de esta función, se desaparece valor 1 de la función, pero el valor 2 queda allí pendiente porque está por referencia, entonces eso nos va a afectar mucho. La idea es que trabajemos con mucha prudencia el uso de parámetros por referencia, solo en los casos en que realmente lo necesitamos. De lo contrario, siempre es preferible trabajar con parámetros por valor. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar eso ahí, y todo esto que está aquí, pues a manera de ejemplo para no borrarlo, yo lo voy a comentar y lo voy a dejar ahí comentado para que lo tengan como una explicación del uso de parámetros. Bien. Explicado eso, entonces vamos a tratar de resolver el problema. Entonces, lo primero son los datos de entrada, el ID de estudiante, el nombre, y tenemos que el ID de estudiante es nombre, apellido, edad, sexo, es cadena. Entonces yo tengo que llamar la función leer cadena. Entonces, pero vamos acá, miramos. Primero el algoritmo inicial. Lo primero que hicimos fue inicializar estas variables, ¿verdad? Estoy hablando del algoritmo del encuentro sincrónico 2. Que lo primero que hicimos fue inicializar todas esas variables tipo contador y acumuladores que ya tenemos identificadas en el análisis. Todas esas variables que en el análisis tienen esto, el 0, el 0, el 0, 0, 0, 0, 0, deben ser inicializadas antes de cualquier cosa. Para ello, ¿qué hacemos? Vamos a crear una función aquí. Yo voy a tratar de comentar esto también. No recuerdo si aquí me permite esto. Sí. Hasta aquí. ¿No? No me lo permite. Cuando se me olvida, lo busco acá. Todo eso está en la ayuda. Configuración, edición, seguimiento, algoritmo, ejercicio, variables, tipos de datos, expresiones. No sé si yo consigo ahí dónde que están.
Formas generales. Por aquí hay una parte donde explican simple arreglo, definición, operadores, funciones, presiones, vamos a ver si me acuerdo, acciones secuenciales, aquí en otras, borrar pantalla, instrucciones de espera, no me acuerdo cómo es que son los, aquí está, se puede introducir comentarios luego de una instrucción o línea, hasta el fin de la línea, no será tomado en cuenta. No es válido introducir comentarios. No, este solo permite es uno solo. O sea que me toca comentarlo uno a uno. Entonces no hay problema con esto. Y esta me da error porque, como comenté el nombre de la función, automáticamente se genera el error. Para dejarles el ejemplo allí y no eliminarlo del ejercicio. Listo, ya lo comenté. Vale. Entonces vamos a crear una función. Voy a darla ahí arribita. Una función, entonces función inicializar. Y abro y cierro. Con control D. Con control D. Vamos a ver. ¿Qué hace control D? Ok. Pero tengo que seleccionarlas. Igual, lo mismo. Sí. Lo que pasa es que yo no, me parecía que había como en Java, que uno comenta al principio y al final el bloque, pero no, este no lo permite. Hay que hacerla de línea en línea. Bien, entonces vamos a inicializar todas esas variables que dentro del análisis están con 0 y que ya lo habíamos hecho en un ejercicio previo, que era esto. Lo que voy a hacer es copiarlas aquí. Número de estudiantes le asigno 0, número de mujeres 0, número de hombres, número de mujeres menores, número de hombres menores, suma edad mujeres menores y suma edad hombres menores. Pero aquí debo hacer lo mismo. Es decir, debo coger cada nombre, voy a hacer esto para no equivocarme. Lo voy a corregir. Entonces, esto es por referencia. Y voy a hacer eso mismo por cada uno de ellos. Subo. Por referencia. Subo. Por referencia. Por referencia. Por referencia. Sigo colocando más. Por referencia. Parece que me falta una más. Sí. Ahí estaba el paréntesis. Por referencia. Entonces ya las coloqué todas. Y a todas le hemos asignado 0. Eso es lo primero que debemos hacer. Inicializamos las variables. Luego de la iniciación viene un ciclo repetir que va a abarcar todo esto que está aquí. Pues lo podemos utilizar en nuestro algoritmo. Entonces lo primero que hacemos es
lo mismo que está aquí, yo puedo hacer esto. Y acá arriba, inicializar la función. Ahora, ¿qué me toca? Borrar todo lo que dice por referencia, porque aquí solo veo el nombre de la variable. En el algoritmo principal simplemente veamos el nombre de la variable. No hay que definir si es por referencia o es por valor, sino que eso se define en la función como tal. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo le pregunto, ¿para qué tenemos que hacer eso como función si solamente una sola vez inicializamos variables? Pues la idea es no hacer el algoritmo principal, llenarlo de código, sino hacerlo lo más simple posible. Eso también te permite que a medida que de pronto vayas requiriendo darle mayor funcionalidad, agregarle nuevos datos, tú puedas ir inicializando variables y agregándolas acá. ¿Sí? Muchas gracias. Listo, y no tener que llenar. Imagínate que aquí ya cuántas hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Ya lleváramos acá 7 líneas. ¿Cuántas tenemos? Una sola. Se hace entonces un ejercicio más cómodo para que lo podamos trabajar de esa manera. La idea es que siempre que hayamos que hacer ese tipo de situaciones o cualquier otro proceso, pues lo hagamos a través de funciones o subprocesos. Listo. Entonces ya miramos eso. Ahora viene un ciclo repetir. Repetir hasta que. Ok. Si miramos el trabajo, decíamos que mayúscula de OP, incluso yo me la puedo llevar, porque voy a utilizar exactamente lo mismo. C igual a N. Listo. Ahí está el ciclo. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Buscar los datos de entrada. Entonces, para la identificación del estudiante teníamos este mensaje. Entonces, yo lo puedo replicar acá. Y entonces, ¿cuál es mi variable? ID es. Le voy a asignar y digo, leer cadena. ¿Y qué pasa con la función leer cadena? Él me está esperando un mensaje, el que yo quiero mostrar. En este caso, inserta el código, ¿qué? Identificación del estudiante. Si yo ejecuto esto, mire que ahí está ya pidiendo identificación del estudiante. Y me va a seguir pidiendo identificación del estudiante porque no hemos hecho más nada. Pero es para mostrarle que yo puedo ir haciendo y probando. Si miro mi análisis después de la identificación, ¿qué más viene? Datos de entrada. El nombre, apellido, edad. Entonces ahora viene lo mismo. Nombre del estudiante. Y leer cadena. Entre paréntesis, ¿qué va? Lo mismo. Nombre del estudiante. Esto lo voy a parear hasta acá. La idea es que me quede todo parejito. Nombre. Ahora viene apellido. Le voy a asignar. Leer cadena. Y aquí lo mismo, paréntesis y entre comillas. Entonces voy a cambiar nombre por apellidos.
dijimos que era la edad. Edad es. Verifiquemos la variable antes de continuar. Edad solo. ¿Sí? Edad solo y sexo solo. Listo. A edad le asigno, pero edad es un entero. Entonces tengo que decirle leer en valor, que es la variable, la función, perdón, que he diseñado para decir edad del estudiante. Y lo que sigue es sexo. Le voy a asignar. Y aquí voy a decir leer carácter. Ah, perdón, aquí hay unos errores. Leer cadena, leer valor, edad. ¿Qué pasa con la edad? Al yo venir aquí a leer valor, él me está recibiendo un mensaje, un límite inferior y un límite superior. Bien, aquí yo en leer edad solo le di el mensaje. ¿Qué me hace falta? Ese límite inferior. Una persona puede cumplir 0 años, aunque de 0 años no está, que tenga un colegio, vamos a colocarle aquí 3 años, hasta, qué sé yo, 100 años. Es posible, ¿verdad? Y automáticamente se quita el error, porque la función leer valor, que esta que está aquí, está esperando un mensaje que dice edad del estudiante. Un límite inferior, le acabo de decir 3 años. Un límite superior, 100. Es decir, que si digito menos de 3 o más de 100, me debe generar un error. Lo mismo hacemos con leer carácter. Esta está acá abajo. Tiene el mensaje C1 y C2. Entonces aquí yo digo punto y coma, y aquí viene el mensaje: sexo del estudiante. Lo voy a tirar un poquito atrás para emparejar aquí y poder colocarle los puntos iguales. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el carácter 1? Yo voy a decir que es F. Y el carácter 2 voy a decir que es M. Eso es lo que quiero que me valide. Coma. Vamos a ver acá. Leer carácter. Un mensaje C1 y C2. ¿Por qué no me lo está tomando? ¿Dónde me equivoqué? Profe, se comió una vocal en leer. Ah, ok. Ahora sí. Leer. Eso. Perfecto. Eso fue el error. Listo. Entonces ya tengo datos de entrada. Miramos. Identificación, nombre, apellido, edad y sexo. Listo. Ya tenemos todos los datos de entrada. Aquí yo puedo guardar. Puedo ir probando. Vamos a darle una edad de 2 años. Mire, el error. Entre 3 y 100. Me vuelve a pedir la edad. Si le voy a decir 123. Error, no me deja pasar. Le puedo decir 12 y ya pasa. Lo mismo con el sexo. Probemos la T. Error, debe ser F o M. G. Error, debe ser F o M. Le damos F.
y ya pasa a la identificación porque todavía no hemos validado el ciclo. Entonces, hasta allí todo es correcto. Entonces ya tenemos los datos de entrada. ¿Qué sigue a los datos de entrada? Si miramos el ejercicio anterior, vienen los procesos, ¿cierto? Bien, habíamos dicho que yo debo crear las funciones para esto. Entonces, aquí ¿qué hago? Suma. Aquí ¿qué hago? Una división. Y aquí ¿qué hago? Calculo porcentaje. Entonces voy a crear dos funciones. Una llamada suma, una llamada división y una porcentaje. Por decir algo, son los nombres que vamos a crear. Entonces venimos al algoritmo y antes de continuar, acá yo voy a crear una función que se va a llamar sumar. Bueno, sum, le voy a asignar sumar. Entonces, sumar con R, sumar. Una función tiene la variable que retorna el nombre de la función y los parámetros. Como en los procesos en los que tengo en amarillo se suman dos valores, cualquiera, como en este caso, suma de datos hombre y edad, o número de hombres menores más 1, etc. Entonces yo voy a utilizar aquí un valor 1, un valor 2. Y voy a decir que sum le voy a asignar el valor 1 más el valor 2. Y listo. No voy a hacer más nada allí. Eso es lo único que va a hacerme esa función. Luego, en la función dividir, es lo mismo. Voy a usar el valor 1 y voy a usar el valor 2. Luego aquí, el resultado es lo que me va a devolver. Entonces aquí simplemente el resultado le voy a asignar el valor 1 dividido en el valor 2. Listo. Ya tengo lo del análisis. Tengo lo de amarillo, lo verde y me falta este. Aquí igualmente el porcentaje necesito un valor 1. Este 100 es una constante y número 2. O sea que puedo utilizar valor 1 y valor 2. Aquí, función porcentaje. Entonces, lo voy a llamar aquí. Porcentaje va a ser la variable que dé retorno. Sí, chicos, yo sé que falta cerrarla, pero cálmate. Bien, y aquí voy a tener un valor 1, un valor 2 y listo. Ahora, porcentaje aquí va a ser igual. Si yo miro, es el número 1 por 100 entre el número 2. Valor 1 por 100 dividido entre el valor 2. Listo. Ya tengo hecha hecho allí lo que necesito para los procesos. Lo he agrupado en una función sumar, dividir y porcentaje.
¿Se podría comentar todas las líneas añadidas si son necesarias las comillas? Steven, no sé qué dices de M o F. Si tienes micrófono lo puedes abrir y puedes conversar pues más rápido. Ah, ok. Bien. Entonces ya tenemos aquí todo esto desarrollado. Teniendo los procesos y mirando el ejemplo que teníamos, tenemos una variable aquí que se llama número estudiante más 1. Entonces acá debemos tener una variable que es número estudiante. Aquí está número estudiante. Le voy a asignar, tirar esto para acá para que ya me quede, y llamo ¿qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que a número estudiante es una suma, entonces me sirve sumar y qué parámetro le debo pasar. Pues el proceso me dice que es número estudiante más 1, o sea, la misma variable y el 1. Número estudiante, coma 1. ¿Sí? Y ya estoy sumando, o sea, estoy llamando a sumar. Recibe número estudiante y 1. Si me vengo a sumar, número estudiante lo recibe valor 1 y el 1 lo recibe valor 2. Luego me dice que suma es valor 1 más valor 2. Y me retorna suma y ese valor me queda guardado en número estudiante. Listo, ya lo tengo. ¿Cierto? Ok. Si yo miro el siguiente ejercicio, ahora viene un condicional. Tenemos que saber si es mujer o si es un hombre. ¿Cómo hacemos eso entonces? Yo puedo utilizar una función para hacer esta validación que está aquí y hacer todo esto que está aquí. ¿Por qué? Porque esto es una validación y lo ideal es que no lo hagamos dentro del cuerpo del programa, sino que logramos una validación con funciones y procedimientos por separado. Entonces vamos a crear una función validar. ¿Qué va a hacer esta función validar? Bueno, vamos a hacer esto que está aquí. Vamos a validar si el sexo es femenino. Vamos a contar y vamos a sumar. Vamos a contar las mujeres y las vamos a sumar. Y si es menor que 18, también la vamos a contar como menor de edad. Si no, entonces vamos a sumarlo como hombre, vamos a sumar su edad, y si es menos de 18, lo vamos a contar. Eso lo vamos a hacer con esta función. En validar. Luego validar, ¿qué necesita? Necesita el sexo y ¿qué más necesita? La edad, ¿cierto? La edad. Entonces yo aquí voy a decir, me va a recibir una variable sexo, una
la variable edad. Y necesito guardar lo que haga en este caso en la variable número de mujeres, suma de edad de mujeres y número de mujeres menores de edad. Como necesito guardarlas, estas variables las debo manejar en parámetros por referencia porque no tengo otra alternativa. Porque si no, me tocaría validar varias veces, llamar independientemente e ir validando el sexo y la edad para poder ir haciendo las variaciones. Entonces quizás sale más práctico utilizar unos parámetros por referencia para trabajar el número de mujeres, la suma de edad de las mujeres, y el número de mujeres menores, al igual que el número de hombres, la suma de edad de los hombres y el número de hombres menores. Entonces, en este caso puedo utilizar estos parámetros por referencia. Entonces empezamos aquí. El primero es número de mujeres. Número de mujeres. Le digo aquí por referencia. El siguiente que necesito es la suma de edad de mujeres. Entonces la copio aquí y le digo por. No alcancé a tomar la ayuda, entonces me toca escribir. Y la otra es el número de mujeres menores de edad. Y esto también sería por referencia. Pero así como estas, me las voy a copiar y las voy a replicar. Control Z, perdón. Las voy a replicar. ¿Para qué? Para hombres. Suma edad de hombres. Número de hombres menores. Listo. Ahora puedo venir aquí, como ya lo tengo hecho, puedo copiar y pegar allí. Mire, yo pregunto, si mayúscula de sexo, que esto, EF, número de mujeres, pero yo ahora voy a cambiar esto. ¿A qué sería igual el número de mujeres? A sumar y le paso como parámetro número de mujeres, coma 1. Es decir, estoy llamando la suma. ¿Y aquí qué pasa? Es lo mismo. Suma edad. Voy a llamar a sumar y le paso como parámetro la suma edad mujeres y la edad. Aquí cometí un error al borrar, no sé ni qué voy. Suma edad mujeres, sum. Aquí es sumar. Bien, sumar. Ahora sí. Sumar. Le paso la suma edad
mujer y la edad. Ahora, si es menor que 18, al número de mujeres le voy a asignar lo mismo. Llamo a sumar, paso el número de mujeres menores, coma, 1 y cierro. Listo. Si no, ¿cuál se pregunta? Bien. No sé si te refieres a esto. Función. Es una palabra reservada. Todas las palabras reservadas, como por referencia, función, el sí, las mayúsculas, entonces, si no, fin sí, etcétera, leer, escribir, leer, todas las palabras que son reservadas, él las coloca en azul. Esa es la aplicación. El por. El por, vamos a ver dónde está el por. Ah, sí. Entonces vamos a cambiarla. Porque por es una palabra reservada. Gracias, no me había dado cuenta. Entonces la tengo que cambiar ahí, porque cuando lo vayamos a ejecutar, no nos va a dar error, sino que va a ser, no sé, tendría que buscar qué significa por ahora. Dentro de las palabras reservadas que tenga el PCI, no sé, no recuerdo ahorita qué es por. De todas formas, cambiamos la variable, le agregamos una C y no pasa más nada. Ok, es posible que sí, por referencia y por valor. Bien, entonces vamos por aquí. Si mayúscula es eso, esto, entonces número de mujeres, le asigno, llamo la función sumar y le paso como parámetro la misma variable y 1. Y para la edad, pasamos la misma variable, suma edad mujeres y la edad. Validamos si es menor que 18 y volvemos a llamar a sumar. Yo no creo que me haya escrito sumar por acá abajo. Sumar, está bien escrito. Bien. Sumar. Y lo mismo hacemos aquí. Ahora vamos a hacer la de hombre. Número de hombre es igual a sumar. Número de hombres, coma. Y aquí sería lo mismo, sumar. Suma de edad de los hombres. Edad. Y si es menor, hacemos lo mismo. Y fin sí, y fin de la función. Entonces esta función validar me va a servir para hacer todo ese proceso. Como ya la tengo, entonces me vengo acá arriba a mi algoritmo y luego de esto la voy a llamar. Y le voy a quitar lo que dice por referencia.
ahí desaparecen los errores. Vamos a ir guardando. Okay. Ahí vamos mirando. Bien. ¿Qué sigue luego? Ya terminado de validar. Es preguntarle si queremos ingresar nuevos datos. Entonces aquí voy a decir que la variable OP le voy a asignar leer carácter, espera un mensaje, sí o no, y aquí es S o N. Entonces fíjense que aquí estoy llamando leer carácter, como acá, leer carácter. La diferencia es que el sexo es F y M y acá es S y N. Y ahora sí, si ejecuto me debe permitir salir ya. Vamos a probar cualquier cosa. Bueno, identificación, como no escribí nada. Nombre, cualquier apellido, edad del estudiante, sexo. Si digo sí, identificación del estudiante, muy bien. Nombre, apellido, edad. Si digo no, debe cerrar. O sea que hasta allí es correcto. Ok. Ya tenemos los datos. Miramos esa parte. Si miro el algoritmo, ahora lo que viene es a calcular la sumatoria del curso, el promedio de edad de las mujeres, el promedio de edad de los hombres y el promedio de edad del curso. Calcular el porcentaje y hacer la visualización de los datos. Entonces empecemos por aquí. Me voy a llevar todo esto. Para tenerlo aquí como guía. Entonces voy a sumar. Entonces simplemente llamo a sumar. Y los parámetros serían la suma de edad de las mujeres, coma, y la suma de edad de los hombres. Y se pierde el error. Aquí voy a dividir, ¿cierto? Es una división, entonces aquí llamo dividir. Suma edad mujer, coma, número de mujeres. Voy a seguir dividiendo. Dividir. Suma edad de los hombres, número de hombres. Y aquí sigo dividiendo. Suma de edad de curso, número de estudiantes. Listo. Aquí estoy calculando el porcentaje. Luego la función que definimos se llama suma dividir porcentaje. Entonces aquí yo reemplazo porcentaje, número de mujeres y número de estudiantes.
de hombres, número de estudiantes. Listo. Ya tenemos todos los procesos. Ahora lo que viene es mostrar. Como tengo esto aquí, me sirve. Pero para ello, debo crear una función mostrar datos. Resulta que aquí tengo que colocar todos esos parámetros. Número de estudiantes, coma, número de mujeres. Voy a colocar en el mismo orden. Número de hombres, para no perderme. Suma edad mujeres. Suma edad hombre. Suma edad curso. ¿Qué va? Promedio de edad mujeres. Promedio edad hombres. Y promedio edad del curso. Me falta el porcentaje de mujeres y me falta el porcentaje de hombres. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 están correctos. Y ahora aquí llamo ese método, que es mostrar datos con los parámetros. Ahí está. En este momento ya hemos terminado. Pues si lo comparamos con la solución, eso es lo último. Y yo puedo ejecutar. Le vamos a dar 1, 2, 3. Cualquier nombre, cualquier apellido. 23, masculino, sí. 2, 3, 4. Cualquier nombre, cualquier apellido. 17, masculino, sí. 3, 4, 5. Cualquier nombre, cualquier apellido. 22, femenino, sí. 17, 8. Vamos a decirle 16, femenina. Y como resultado está que el número de estudiantes fueron 4, número de mujeres del curso 2, número de hombres 2, sumatoria de mujeres, sumatoria de edad 38, de los hombres 40, sumatoria de 78, el promedio de edad de las mujeres 19, de los hombres 20, el promedio de edad del curso es 19.5 y que el porcentaje de mujeres y hombres del 50. Claro, hay 4 cada uno. Entonces allí vemos el resultado tal como nos había dado en el diseño que habíamos hecho de forma secuencial. Es totalmente válido. Entonces, tenemos un primer ejemplo. Fíjense cómo se construye el algoritmo. No tenemos sino llamado a funciones únicamente. Mire, nos queda un algoritmo principal donde llamamos inicializar, tenemos un repetir y nos queda aquí. Si yo quiero, puedo aquí agregar un borrar pantalla para que cada vez que se ejecute, después de leer código, yo digo sí, y él borra y arranca de nuevo.
Se pudiera agregar un borrar pantalla aquí al iniciar del ciclo y dar. El resto pues ya ven. Mire, inicializamos, capturo la identificación, el nombre, apellido, edad y sexo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora todo está validado. No puedo ingresar un dato, por ejemplo, yo no puedo dar enter aquí porque me dice que el campo no puede estar en blanco. Tengo que ingresar cualquier dato. No puedo dar enter en el nombre porque está validado. Tengo que ingresar cualquier dato. Lo mismo con el apellido. En la edad del estudiante, si coloco, no sé, 101 años, me dice que no, que debe estar entre 3 y 100 porque esa es la regla que hemos dado. Si yo quiero dar otros datos, lo tengo que modificar. Entonces yo decirle 34. En el sexo puedo dictar cualquier variable distinta a F o M y él nunca me la va a aceptar. Aquí igual, si yo aquí digito F, ahora es error S o N. Si digito M, error, o sea, no me va a dejar ir. Si digito S, se va. Si digito N, se sale. Bueno, es error porque no ingresé datos. Bien, entonces ahí tenemos el resultado. ¿Sí? Podemos mirarlo allí y hacer la estructuración que tiene el algoritmo. No hay un leer directo, no hay un condicional, todo se hace con funciones. Esto que permite que le podamos seguir añadiendo funcionalidades acá abajo, más funcionalidades e irlas llamando en la parte donde las vamos requiriendo. Y de esa manera nos queda un algoritmo limpio donde hemos utilizado leer cadena 3 veces. Hay un leer valor y un leer carácter 2 veces aquí y acá. Pero hemos utilizado muchas veces sumar y dividir. Aquí está una de sumar, pero dentro de validar, que hicimos acá, estamos llamando a sumar aquí, a sumar aquí, a sumar aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Y aquí tenemos la particularidad que estamos llamando desde una función que se llama validar a otra función que se llama sumar. Es decir, que yo sí puedo llamar dentro de esta función cualquiera de estas funciones que está allí. No sé. Profe, Sí. profe, yo puedo llamar funciones desde otro algoritmo o tiene que ser dentro del mismo algoritmo. En este caso desde el mismo algoritmo porque PCI no maneja las librerías. Si manejáramos librerías, pudiéramos hacerlo. O no maneja instancias de clase, como se puede hacer, por ejemplo, en Java, donde yo puedo crear una instancia de una clase y con el objeto puedo llamar los métodos de esa clase, pero en este caso no es permitido porque no se puede invocar. Por eso se deben repetir en cada algoritmo, por ejemplo, las funciones de lectura de datos como leer valor, leer cadena y leer carácter. Pues, no está dotado todavía, no tiene esa funcionalidad. No sé si más adelante pues los creadores del interpretador de ese código PCI se la puedan implementar. De momento no es posible hacerlo. ¿Preguntas? Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Preguntas? No entendí muy bien para qué usamos el comando por referencia y por variable. Por referencia y por valor. Perdón. A ver, cuando yo digo por referencia, tomando lo que está aquí, para explicártelo por aquí, habíamos dicho que B1 le asignaba 10 y a B2 le asignaba 20. Y mostrábamos y efectivamente B1 y B2 tenían 10 y 20. Al llamar
parámetros, pasándole B1 y B2, encontrábamos que B1 lo recibe valor 1, está por valor, y B2 lo recibe valor 2, que está por referencia. Los cambios que yo haga internamente aquí a val2 afectan directamente a B2, porque está por referencia. Entonces lo que hacíamos era intercambiábamos aquí los datos. Yo digo que auxiliar le asigno B1, valor 1. Al valor 1 le asignaba el valor 2 y al valor 2 le asignaba valor 1, o sea, se lo intercambio. Ahora val 1 tiene 20 y val 2 tiene 10. Y efectivamente lo podíamos ver cuando lo ejecutamos aquí, que esto tenía 20, perdón, y 10. Pero al momento de venir acá, luego de llamar parámetros, visualizamos y veíamos que no era así, que aquí hay 10 y aquí también habían 10. ¿Por qué? Porque lo que se haga aquí afecta solo al parámetro por referencia, en este caso a val2, que contiene B2. En cambio, valor 1, que contiene lo de B1, no sufre ningún cambio en el algoritmo principal, acá, sino que se mantiene igual. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar un parámetro por referencia? Cuando se requiere conservar los cambios que se hagan en el método. Por ejemplo, en inicializar, yo quiero que todas estas variables tengan 0, por eso las coloco por referencia. O en validar, para el caso de número de mujeres, suma de edad de mujeres, número de mujeres menores, número de hombres, suma de edad de hombres y números menores de hombres. Entonces, como yo quiero que esas variables, todo lo que se haga aquí, se afecte acá, en el algoritmo principal. ¿Y dónde están ellas? Aquí en inicializar, mire, están todas en 0. Entonces yo quiero que ese valor 0 se modifique de acuerdo a la validación que se lleva a cabo en esta función. Aquí están unos procesos y por eso las coloco como parámetro. Pero insisto, no podemos manejar todo por referencia. Mire que la única función donde están por referencia es en inicializar, porque yo requiero que estén todas en 0, y algunas en validar, porque estoy haciendo una validación y para no tener que repetir tantas veces el condicional sí, porque me tocaría repetirlo muchas veces y eso es innecesario, entonces las coloco por referencia. En cambio, en lo demás está todo por valor. Entonces, no hacer un uso abusivo del parámetro por referencia, sino es estricta y exclusivamente cuando vea que no es posible porque no lo puedo hacer por valor. Y esto normalmente se da en este tipo de validaciones, como esta que estamos haciendo aquí, con un condicional que valido primero si es sexo y después si es menor de edad. Entonces, ahí en ese caso se puede usar. No sé si me queda claro. Sí, lo entendí un poco más, muchas gracias. Vale. Aquí André dice, por referencia trabaja con la misma variable y por valor hace como una copia para trabajar con la función y se queda en la función. Es correcto. Eso es válido. Eso es válido, Andrés. Es correcto. Bien. Entonces, si no hay más inquietudes, podemos... William está escribiendo algo. Ok, no, podemos dejar el encuentro aquí. Y ya pues tenemos algún tiempo en recorrido, son las 9:40, llevamos 1 hora 35, 40 minutos, entonces podemos dejar allí. Esto le sirve de guía. Con mucho gusto, Andrés. La próxima semana, el lunes, tenemos otro encuentro. Si hay dudas, las podemos despejar, que ya vayan trabajando el trabajo final.
que es el trabajo 2, que va a estar ya habilitado el día lunes. Ya saben que es el mismo ejercicio de la actividad 2, solo que hay que hacerlo con funciones y parámetros. Entonces, una feliz noche a todos, que descansen. Mañana les estaré compartiendo este Profe, ejercicio. Señor, una preguntita. El análisis de la actividad 2 es común y corriente, como se hizo co- con la actividad 1. sí, igual, identificación de variables, datos de entrada, procesos y datos de salida. ¿Y para qué les va a servir? Para poder agrupar, como lo hicimos hoy, en una función todos aquellos procesos que tengan igual característica. Fíjense que aquí lo agrupamos en 3. Los que están resaltados en amarillo, los que están en este verde y en este otro como color caqui. Para eso nos sirve el análisis, además de lo anterior, ¿no? Nos sirve para esto más. Entonces es un ejercicio que es lo mismo. El análisis siempre va a ser lo mismo. Identificar las variables, identificar cuáles son de entrada, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas. Bueno, chicos, entonces una feliz noche, que descanse y nos vemos, si Dios permite, en 8 días. De todas formas, voy a estar atento al correo, al foro de preguntas y respuestas, por si allí se les van dando inquietudes, las vamos resolviendo. Bueno, hasta la próxima entonces. Que descansen.